Si alguien no me sigue por las redes sociales, Alexis Santana es un apasionado de la cardiología veterinaria. Cuando digo apasionado es que es mi vida desde no sé ni cuánto tiempo llevo ya en la cardiología veterinaria. Tengo muchos años, así que yo creo que llevaré unos 15, 16, 17 años casi exclusivamente a la cardiología veterinaria. Y bueno, principalmente trabajo en Anicura Albea, aunque realmente por los gajes del oficio y hacia donde ha ido encaminada mi profesión, pues estoy operando prácticamente en toda España, incluso en Lisboa. Así que yo diría que Alexis Santana es un apasionado de la cardiología veterinaria. Yo tenía clarísimo desde, vamos, desde que tengo uso de razón, que a mí lo que me gustaba era la biología, ¿vale? En términos generales, lo que era la naturaleza, también me gustaba bastante la física, fíjate que al final he terminado en cardiología que tiene algo de física, me gustaba bastante la física, entonces yo estaba encaminado un poco hacia, de hecho, digamos, mis primeros intentos en la universidad de ver hacia dónde iba a ir de la carrera eran más encaminados hacia bioquímica, que era lo que me llamaba más la atención, tema de laboratorios y demás. Terminé con una buena nota de examen de selectividad de PAU en ese entonces y tuve la posibilidad, porque pedían nota, por lo menos en aquel entonces, no sé cómo estará ahora mismo para veterinaria, de entrar en veterinaria, algo que no me había planteado en aquel momento. Y bueno, pues un poco pues hablándolo con mis padres y me dice, bioquímica también lo puedes hacer a través de ahí, etcétera, etcétera. Y entré en veterinaria, pero mi enfoque cuando entré en veterinaria, aunque siempre he tenido animales y me gustan muchísimo los gatos, sobre todo soy gatóforo, eh, era un poco más encaminado a temas de laboratorio. Me gustaba, de hecho fui alumno interno de bioquímica, me gustaba mucho el tema de laboratorio. Lo que son cacharros, materiales, aparatos, es lo que más me gustaba. Entonces, digamos que siempre me ha gustado la biología, me apasionaban los animales, principalmente los gatos, como te he dicho, y en el momento que tuve la oportunidad de estudiar veterinaria, nunca pensé que me fuera a dedicar a pequeños animales, ha sido algo que me ha venido posteriormente, pero sí que es verdad que tenía claro que me quería dedicar a la parte médica, digamos, de la profesión. No voy corriendo por ahí entre quirófanos. Un día Sí, normal. Bueno, un día normal dentro de la parte de la profesión, porque evidentemente yo siempre creo que debería decirte como un día normal en la vida de Alexis, porque separar la profesión de muchas veces lo que los compañeros me dicen, ¿cómo logras compaginar tener niños, que tengo dos hijos, con poder entrenar, con hacer esto y con hacer lo otro? Yo me levanto muy temprano y no porque estemos en un videoblog que ahora esté de moda decir que a las 5 de la mañana te levantas para hacer... No, yo realmente me levanto a las 5:40 de la mañana para las 6 estar en el gimnasio. A las 7 ya he terminado de entrenar y preparo los desayunos de los niños y los llevo al cole. A las 9, 9:30 más o menos, mi primera toma de contacto es en el hospital con mi compañera de enfermería, de enfermera veterinaria, que es Melanie. Ella me dice un poquito si tengo que revisar algún paciente de hospitalización, un poco la agenda, sobre todo videollamadas. Hago muchas videollamadas con tutores de Península que van a operar al paciente y claro, al no estar en contacto, a mí me gusta mucho el trato directo. Hago videollamadas con todos los tutores que voy a operar, no eso de, tengo un paciente, vente a operarlo y yo no he hablado ni con los tutores. Entonces hago videollamadas y posteriormente, pues ya si tengo algo de trabajo en el hospital, cirugías, revisión de pacientes, pues ya me meto en la revisión. Termino en torno a las 4 o 5 de la tarde y a esa hora ya pues me pongo con este tipo de cosas como las entrevistas y como los libros y con todas las cosas que tengo que hacer. Intento aprovechar el día, la verdad, al tope. O sea, intento aprovechar el día a tope, desde temprano hasta la última hora del día. Aunque en principio lo que más veía en consulta era la enfermedad valvular degenerativa, que a todos los compañeros generalistas que vean este vídeo le diré que es la patología más frecuente, la enfermedad valvular degenerativa, la enfermedad del perrito pequeñito, de raza pequeña, etcétera, etcétera, con más de 8 años de edad. Por hacia dónde he caminado yo, que es más el tema quirúrgico, yo lo que más veo son cachorritos con patologías congénitas. Entonces, pues ductus arteriosos persistentes, estenosis pulmonar, que es el estrechamiento de la válvula pulmonar, o estenosis aórtica, es lo que digamos que a día de hoy, pues si no la mitad, casi la mitad de los pacientes que yo veo tienen esa patología, pero porque yo me he enfocado mucho, mucho, mucho al área quirúrgica. Si saco esa parte y voy a lo que es el día a día en la clínica, en el hospital, donde trabajan otros compañeros de cardiología, como Débora, María José, ahora mismo Jorge Matos, entonces ahí estaríamos
que lo más frecuente es la enfermedad valvular degenerativa, la patología degenerativa valvular mitral de perritos viejos, ¿vale? Que a día de hoy también la operamos. Entonces, bueno, digamos que por lo que he caminado yo, te diría que en mi parte es ver más congénitas, pero la principal que van a ver todos los compañeros es en los perros pequeños la enfermedad degenerativa, en los perros grandes la cardiomopatía dilatada y en los gatos la hipertrófica. Suelen ser las que más ves en la clínica diaria. Yo te diría que casi el 90% de las patologías cardíacas van a cursar con estos hallazgos. Hay que sacarlo un poquito fuera del contexto del el gato, que es un poquito especial, pero lo primero, la presencia de un soplo. La mayoría de los pacientes van a tener un soplo, una ocultación cardíaca de un soplo, te hace ponerte en aviso de que posiblemente ese paciente tiene una patología cardíaca y por tanto hay que hacer pruebas de diagnóstico, principalmente la ecocardiografía. Y si nos vamos a los síntomas pueden ser muy variados dependiendo de si lo que vamos a tener es una patología que disminuya el gasto cardíaco o que produzca congestión. Entonces vamos a tener desde pacientes que van a tener intolerancia al ejercicio, frecuencia respiratoria aumentada, taquipnea, síncope, muerte súbita, ¿vale? Estaríamos hablando entre ese abanico, por así decirlo. Pacientes que de repente empiezan con ligera intolerancia al ejercicio y que al día siguiente empiezan a tener ya una disnea, incluso sin ejercicio, pueden tener un problema cardíaco. Pacientes que sincopan pueden tener un problema cardíaco. No todos los síncopes son cardíacos, pero podemos tener un problema cardíaco. Y evidentemente, si el paciente se nos asfixia, empieza con dificultad respiratoria, ahí van a estar. Fíjate que en ningún momento te he dicho la tos, porque la tos no es un indicador de problema cardíaco. Es sobre todo un indicador de un problema en el pulmón. Y ese problema en el pulmón puede ser líquido en el pulmón, sí, pero antes aumenta la frecuencia respiratoria. La tos nunca es un signo claro de enfermedad cardíaca, es un signo claro de problema respiratorio. Primero con nuestros ojos y nuestros oídos, es decir, viendo al paciente. Siempre me gusta decir que, por ejemplo, es como vamos a generalizar mucho, pero si decimos que un paciente que tiene tos y está obeso, lo más probable es que tenga un problema respiratorio. ¿Vale? Entonces, lo primero que miramos es el estado corporal del paciente. Cuando tienes un problema cardíaco, es más frecuente que el paciente tenga pérdida de peso, lo que le llamamos anorexia cardíaca, caquexia cardíaca, porque al final el corazón es el encargado de distribuir los nutrientes. Entonces, si el problema cardíaco se mantiene durante mucho tiempo, es un paciente que va a tener dificultad para la ganancia de peso, va a ser un paciente con poco peso. Lo siguiente, lo que hemos dicho, los ojos y los oídos, ocultar, ver qué ritmo tiene en la frecuencia cardíaca, si está rápida, si está baja, si tiene un ritmo regular o irregular, la presencia o no presencia de soplo. Eso, digamos, lo primero que deberíamos hacer cuando vemos al paciente, explorar un poco al paciente en términos generales y si hablamos de pruebas, las pruebas médicas principales que hacemos en cardiología, digamos que son cuatro: el electrocardiograma, la medida de presión arterial, la radiografía y la ecocardiografía. En términos generales no se tienen que hacer todas, porque en función de los hallazgos que tengamos, vamos a ir más encaminados a, bueno, mira, pues es que el paciente respira mal, pero no tiene soplo. Pues quizás vamos a hacer una radiografía, ¿vale? Tiene un soplo, vamos a hacer una ecocardiografía. Tiene un ritmo anormal, vamos a hacer un electrocardiograma. Y la medición de presión arterial, porque en términos generales, siempre que hay un problema cardíaco, tenemos que ver cómo está la presión arterial, porque es importante para la repercusión cardíaca. Lo mismo, depende de muchísimo de la patología que tiene, porque siempre me he oído a los compañeros que me decían antes, hace muchos años, pero si al final todo es Seguril, o sea, furosemida y benacepril. Bueno, a ver, en términos generales hay muchísimo tratamiento cardíaco, desde antiarrítmicos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es verdad que cuando los pacientes desarrollan problemas cardíacos y están en fases avanzadas, desarrollan la mayoría de los pacientes, como hemos dicho que la más frecuente es la cardiomopatía, la enfermedad valvular degenerativa, desarrollan edema pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva. Y ahí el tratamiento de elección, lo que hay que poner siempre, 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 es un diurético. Entonces, al final, en términos generales, parece que la cardiología es solamente poner diuréticos, pero es mucho más avanzado que todo eso. Pero en términos generales, podríamos decir que los tratamientos que más se ponen en cardiología son el pimobendan, los diuréticos y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. No por esto, sino por las razas directamente. Es decir, pues por ejemplo, como he hecho algunos memes para que la gente se le quede en la cabeza en redes sociales, si tienes un Pomerania de 3 meses con un soplo, lo más probable es que tenga un ductus arterioso persistente. Es decir, porque la predisposición racial en ciertas patologías cardíacas para los veterinarios es una cosa muy buena, cosa que no pasa tanto en humanas. Es decir, la predisposición racial nos ayuda a saber
que un paciente con un problema cardíaco de 10 años, perdón, que un paciente Doberman, lo más probable es que desarrolle una dilatada y no una mitral, o que un Yorkshire desarrolle una mitral y no una dilatada. Así que no es tanto el que ciertos hábitos en ciertas razas puedan hacer ciertos problemas cardíacos, sino la raza per se. Lo que pasa es que es verdad que salvo causas razas muy concretas y patologías muy concretas, no hay una evidencia de genética de que por qué un Pomerania tiene más ductus arteriosos persistentes o por qué un Yorkshire desarrolla más enfermedad mitral degenerativa. Entonces sí sabemos que tiene predisposición racial, pero no sabemos qué genes transmiten la enfermedad, por así decirlo. Anécdotas de tutores pues, la verdad es que dedicándote a cirugía, y la mayoría de veces sale todo bien, los tutores la verdad que son encantadores siempre, porque al final un tutor cuando se somete a una cirugía cardíaca, somete a una cirugía cardíaca a su mascota, lo pasa realmente mal, es decir, lo pasa realmente mal. Pero justamente hablando de eso, le comentaré uno de los últimos tutores, que creo que puedo comentarlo porque no me ha dado permiso expreso, pero estoy seguro que no le va a importar, que es Mónica de Helen, que es un paciente que operamos de cirugía de válvula mitral y ella estaba sumida en nervios profundos para cirugía. ¿Y qué pasó? Coincidencia, unos días anteriores operaba a otro paciente de cirugía de mitral. Entonces, ellos sin saber que eran pacientes, que uno se había operado y otro que se iba a operar, coincidieron en la sala de espera y les dije, póngase, mira, a ellos también lo operé, coméntale algo, etcétera, etcétera, para que entre ellos hablaran. Oye, pues yo también estuve nervioso, pero al final me tranquilicé, etcétera, etcétera. Y la verdad que fue muy bonito el ver cómo una persona le decía a otra, yo también pasé por eso y estate tranquila, que va a ir todo bien, que está en buenas manos, que claro, evidentemente no somos dioses y puede haber un problema, pero que oye, que estás en buenas manos y que van a hacer todo lo posible. Entonces, digamos que esa es la última anécdota así bonita, bonita, bonita que tengo de la profesión. Y además, Mónica es una tutora encantadora, quiere a Helen con locura y bueno, y la veré dentro de poco, además. Mi trabajo, darle esperanza de vida a los pacientes, totalmente. Si ya no te digo salvarle la vida, que sí, cuando le salvas la vida, al final está dando esperanza de vida. Es decir, es saber que un paciente tiene X años de supervivencia, o días, o meses, y que gracias a lo que has hecho, tratamiento médico, quirúrgico, lo que sea, está viviendo muchísimo más tiempo. No hay nada más bonito para mí que cuando de repente veo un paciente que es operado de cachorro, he dicho, bueno, otra anécdota, un paciente que es operado de cachorro y que de repente me viene cuando ya es mayor. Hace muy poco también una tutora en una cafetería me reconoció, tú operaste a mi perro hace 5 años de un ducto arterioso persistente. Y le dije, ¿y qué tal está? Me acordé perfectamente del paciente, y eso que son muchos los que hemos operado, y me dice, nada, como un loco, y me enseñó un vídeo y no sé qué. Eso es lo más bonito. Saber que era un paciente que se hubiera muerto y gracias a la terapia médica, quirúrgica que le has aplicado, te viene siendo mayor. Es decir, la esperanza de vida de los pacientes es lo que yo diría que más disfruto cuando conseguimos éxito.